Sean todos bienvenidos a Pensamiento Profundo, el único espacio donde no te venden cuentos de hadas. Bueno, al menos no sin reírnos primero. Hoy vamos a destrozar esa joyita que anda rodando por internet. Dios existe porque encontraron el arca de Noé. Sí, ese famoso barquito de madera que supuestamente salvó a toda la vida del planeta de un diluvio apocalíptico. Spoiler, si usas un poquito de lógica y no te tragas cualquier cosa. Este cuento se cae a pedazos más rápido que la tabla de multiplicar, mal aprendida. Primero vamos con la parte científica que los creyentes están usando para vender esta historia. Resulta que en el monte Ararat, Turquía, unos investigadores encontraron algo que, dicen, podría ser una estructura que coincide con el arca. ¡Guau! Entre el 5500 y el 3000 años antes de Cristo, supuestamente. Perfecto. Una estructura antigua. Genial. Pero aquí viene la primera carcajada. El arca, según la Biblia, mide 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto con 3 pisos y una sobrecubierta. Ahora pongamos eso en perspectiva. El Titanic, ese barco que todos conocemos y que se hundió, por cierto, medía 269 metros de largo, 28 de ancho y 53 de alto con 9 pisos. ¿Se dan cuenta? El Titanic es casi 2 veces más largo, más ancho y más alto. Y aún así podía llevar unas 3000 personas. El arca, con mucho menos espacio y menos pisos, ¿cómo se iba a meter a todas las especies del planeta? Porque, claro, no era solo Noé y su familia, sino una pareja de cada especie. Y no estamos hablando de unos pocos bichitos, mamíferos, unas 6400 especies, reptiles, alrededor de 11.000 especies, aves, cerca de 10.900 especies. ¿Y qué? Noé era un mago del Tetris para meter a todos esos animales en un barquito más pequeño que un crucero moderno. ¿Y cómo mantenía a todos vivos sin que los tigres se comieran a las ovejas en medio de la travesía? Ah, espera que no haya explicación para eso. Solo fe. Vamos a la lluvia porque aquí la cosa se pone mejor. Según el cuento, cayó agua durante 40 días y 40 noches sin parar. Pero, ¿sabías que el récord de lluvia registrada continúa en 331 días en algunos lugares? Sí, la naturaleza puede ser pesada, pero un diluvio global e ininterrumpido que cubra todas las montañas por 7 metros. El clima funciona por ciclos regionales con evaporación, condensación y un montón de factores atmosféricos que varían de zona a zona. Una lluvia así de loca habría arruinado infraestructuras, cultivos, ecosistemas y la salud de toda la humanidad. Y el agua tomaría muchísimo tiempo en irse. 150 días para que el agua se retire. Ni de chiste, en muchas partes seguiría el desastre. Así que ya ven, solo con un poco de sentido común y datos científicos, esta historia se desploma. Pero no se vayan todavía. Que aquí en Firmeza no solo queremos tirar a la basura estos cuentos, sino también divertirnos un rato. Ahora, para los que ya están bostezando porque el tema lo conocen, vamos a repasar el clásico relato bíblico, o mejor dicho, la historia oficial de Disney. Perdón, de la Biblia. Y no me vengan con que esto es diferente en el Islam o el judaísmo, porque es la misma historia reciclada 3 veces, como si la humanidad tuviera un solo guionista que no sabe variar su trama. Así que agárrense porque vamos a viajar atrás en el tiempo a ese momento donde un dios celoso, un hombre de 600 años y un arca imposible intentaron reiniciar el mundo. Y ustedes ya se preguntaron cómo demonios sobrevivieron todos esos animales en un solo barco, o cómo un dios omnipotente necesitó mandar un diluvio para poner orden. Bienvenidos a Firmeza. Empezamos antes de que te duermas. Causas del diluvio. Ah, el diluvio. Esa historia clásica que nos regala la Biblia. Ese manual de ciencia ficción antigua con un toque de drama barato. Vamos a destripar este cuento con un poco de cariño ateo y mucho sarcasmo, ¿vale? Así que imagina esto. Los humanos empiezan a multiplicarse como si fueran conejos en un campo abierto. Y claro, como siempre, aparece el drama celestial. Resulta que los hijos de Dios, un grupo misterioso que por supuesto nadie sabe quiénes eran realmente, pero que según el relato se enamoraron perdidamente de las hijas de los hombres, esas mujeres humanas que al parecer eran tan irresistibles que esos hijos de Dios no pudieron resistirse y se las llevaron de la calle. No, no es una novela romántica, es el principio del Apocalipsis. Entonces, el Señor, que obviamente tiene un ego más inflado que un globo en carnaval,
decide que no va a permitir que su aliento de vida, vaya eufemismo para decir su chispa divina o lo que sea, esté en los humanos para siempre. Porque, claro, los pobres mortales, según él, no valen tanto como para vivir eternamente. Así que establece un límite de vida de 120. ¿Qué? Un poco arbitrario, claro. Pero ojo, no podía ser más porque aparentemente el Creador se arrepiente de su obra. ¿No es esto adorable? Crea a los humanos, los suelta a la tierra y luego se arrepiente como un pintor que mira su cuadro y piensa: esto no salió bien, mejor lo borro. Y aquí viene lo mejor. En ese mundo de fantasía existían gigantes. Sí, gigantes. Porque cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntaron, no solo tuvieron hijos, sino que esos hijos eran héroes de leyenda, gigantes que caminaban por la tierra. Una especie de mezcla entre Hércules y King Kong. No sabemos por qué la historia no se preocupa por detalles científicos, solo por meter drama y épica. Pero el punto clave es que Dios, el Creador Todopoderoso, ve que la maldad humana se está desbordando. Todos los pensamientos, dice, son puros malos rollos. Y claro, le da tanta pena que decide borrarlo todo, no solo los humanos, sino los animales, reptiles y hasta las aves del cielo. Menudo berrinche divino, se arrepiente de haber creado a sus adorados seres y quiere resetear la tierra como si fuera un archivo corrupto en un ordenador. Pero, ¡oh sorpresa! Noé, ese buen tipo que se salva porque Dios se apiadó de él. Porque, claro, en esta narrativa, el Creador es un ser con un sentido de justicia bastante selectivo. Destruye a casi todo el planeta, pero salva a un señor y a su familia porque sí, porque le dio la gana. Ahora, ¿alguien más ve un problema enorme aquí? Primero, ¿quién diablos son esos hijos de Dios gigantes? ¿Cómo? ¿Dónde están las pruebas? Segundo, un Dios omnipotente que crea, se arrepiente, borra todo y salva a unos pocos. Eso no suena a un plan maestro. Suena a la peor película de desastre que puedas imaginar. Tercero, si la maldad humana creció porque ellos se mezclaron con estos seres divinos, es la culpa del humano del propio Dios que creó esta situación absurda. Y, por último, ¿no es más lógico pensar que estas historias son inventos para explicar fenómenos naturales que nadie entendía? Porque, vamos, un diluvio global que borra casi toda la vida en la Tierra. Ni un solo fósil ni evidencia geológica lo respaldan. Pero oye, ¿quién necesita pruebas cuando tienes un buen cuento para asustar y controlar a la gente? Así que la próxima vez que alguien te hable del diluvio y los hijos de Dios, recuerda, es un guión lleno de contradicciones, arrepentimientos divinos y criaturas míticas, y todo con un Dios que parece tener problemas serios con la paciencia y la planificación. ¿No te da ganas de preguntarle al Señor ese: oye, y si en vez de borrar todo te tomas un café y hablas con tus criaturas? Pero claro, eso no vende libros sagrados ni genera iglesias, ¿verdad? Entonces, Noé construye el arca. Noé y Suka, el reality show original del apocalipsis acuático, versión hágalo usted mismo con madera resinosa. Vamos a sumergirnos en esta joyita de la mitología bíblica que es tan lógica como una película de ciencia ficción barata, pero sin efectos especiales. Primero nos presentan a Noé, el hombre justo y honrado en medio de un mundo que, según el relato, estaba tan podrido que ni el detergente más fuerte lo hubiera salvado. Violencia por todos lados, corrupción a tope y Dios que mire el caos con cara de ya valió. Decide que es hora de darle un buen lavado de cara a la tierra, literalmente. Así que Dios le dice a Noé: oye, compadre, la tierra está hecha un desastre y voy a mandar una inundación que lo va a borrar todo. Pero tú, que eres mi favorito, construye un barco gigantesco, no un bote cualquiera. No arca de 15 o 50 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto con 3 pisos y una sobrecubierta. Ah, y no olvides ponerle hebrea por dentro y por fuera, que eso es importante, ¿vale? Ah, y una puerta en un costado, porque hay que ser prácticos. Ahora, pongámonos a pensar un segundo. ¿Quién demonios le pone estas medidas a Noé? ¿Un Dios con obsesión por los detalles de construcción o un arquitecto celestial aburrido? Porque 150 metros de largo es casi como un crucero moderno. Y no, él lo hizo todo tal cual. Sin planos, sin arquitectos humanos ni permisos municipales, solo obedeciendo órdenes divinas. Pero aquí no termina la cosa. Dios le ordena que meta al arca a su familia, Noé, sus 3 hijos, sus esposas y, claro, a una pareja de cada especie viva del planeta. Sí,
Un par de cada, desde el ratón más insignificante hasta el dinosaurio que, spoiler, ya no existía ni cerca de esa época. ¿Alguien más ve un problema logístico aquí? ¿No era veterinario, biólogo o solo un carpintero con suerte? Y hablando de comida, Dios también le dice, asegúrate de tener suficiente provisión para todo el mundo. Claro, porque meter a un par de tigres, elefantes, aves y serpientes en un barco y esperar que no se coman entre ellos mientras están atrapados en un espacio cerrado, es como pensar que un circo puede funcionar sin problemas. Pero aquí nada de eso importa porque es el plan divino y la cereza del pastel. Noah hace todo exactamente como le dijeron, ni un cambio, ni una mejora. Obedece a ciegas. Construye la megaestructura sin cuestionar nada y se prepara para flotar en la inundación más épica de la historia. Y Noé, el hombre modelo, que no pregunta ni si esto no funciona o qué pasa con los microbios o los peces. En serio, este relato parece una mezcla entre MasterChef Arca Edición y Disney Apocalipsis. Y lo más gracioso es que millones de personas han creído esta historia durante siglos, aunque no haya una sola evidencia científica que respalde que un barco gigante haya salvado a todas las especies de un diluvio global. Así que cuando alguien te cuente la historia de Noé y su arca, acuérdate, es la versión antigua de Salvemos al planeta, pero con un Dios que manda mensajes por WhatsApp celestial y un tipo que construye un barco gigante sin un solo plano. ¿No les dan ganas de preguntarle a Noé? Oye, ¿y qué hiciste con los mosquitos y las bacterias? Pero claro, eso no vende milagros ni sermones inspiradores, ¿verdad? Ese evento apocalíptico que parece sacado de una mezcla entre Titanic y Parque Jurásico, pero con un dios director de orquesta y un barco que desafía todas las leyes de la lógica y la física. Vamos a desgranar este desastre acuático con todo el sarcasmo que merece. Primero el Señor le dice a Noé, mira, eres el único justo en esta generación, así que agarra a tu familia y métete en el arca. Pero ojo, no es cualquier embarcación. Tienes que llevar 7 parejas de cada animal puro. ¿Qué demonios significa puro aquí? ¿Los que no tienen pecados o los que huelen bien? Y solo una pareja de los impuros. ¿Suena a discriminación animal? No, en serio, solo 7 días de aviso para armar un arca gigante, reunir a miles de especies, asegurarte de que todos estén vivos y que tengan comida para días o meses y encima no olvides la brea para impermeabilizar. ¿No tenía algún tipo de licencia divina para hacer esto? Porque si yo tuviera que construir un barco así, pediría al menos un par de años y un presupuesto decente. Bueno, pues Noé, que debe ser el tipo más obediente de la historia, hace todo exactamente como le mandan. Y ojo, Noé tenía 600 años en ese momento, porque claro, en esas épocas los humanos vivían más que árboles milenarios. ¿Se imaginan? A los 600 años siendo el carpintero más viejo y sabio, construyendo el arca del siglo, entra con su mujer, sus 3 hijos, sus nueros y las parejas de animales desde el león hasta el ratón, pasando por reptiles, aves y quién sabe qué más. Y un día, el día 17 del segundo mes, para ser exactos, empiezan a caer las primeras gotas de lluvia. Luego la cosa se pone seria, 40 días y 40 noches de lluvia ininterrumpida. Ya sabemos lo que eso significa, el fin del mundo. Y aquí viene la parte épica. Las aguas suben tanto, pero tanto, que no solo cubren las ciudades o los valles, sino hasta las montañas más altas. Y encima el agua está a 7 metros por encima de esas cumbres. En serio, ¿cómo no se hundió el planeta bajo semejante peso de agua y la vida marina? Los peces no se ahogaron, pero bueno, la historia no se anda con detalles científicos, solo con drama. Así que obviamente muere absolutamente todo ser viviente que camine, vuele o se arrastre sobre la tierra. Animales, humanos, reptiles, aves, todos exterminados, porque según Dios la humanidad merecía un reset total. Solo queda Noé y su tropa en el arca, flotando como un hotel 5 estrellas en medio de un océano sin fin. Y para rematar, la tierra queda cubierta por esas aguas mortales durante 150 días, casi medio año bajo el diluvio universal. Imagínate la descomposición, el olor, el caos dentro del arca con miles de animales atrapados sin poder salir con Noé y su familia aguantando el show. Pero claro, de eso no dice nada el relato, porque lo importante es el mensaje moral, no el maldito sentido común. Ahora, un par de preguntas para reflexionar. ¿Cómo carajos sobrevivieron todos esos animales en un solo barco gigantesco? ¿Dónde estaban los tigres con las ovejas?
¿No se comieron entre ellos en ese encierro? ¿Quién se encargó de las bacterias, virus y todos esos microorganismos que también forman vida? ¿Y por qué un Dios que se supone es omnipotente necesita hacer un castigo masivo en vez de educar o corregir? En fin, el diluvio es un guión apocalíptico lleno de contradicciones, falta de lógica y preguntas sin respuesta, que ha servido para asustar a generaciones y justificar creencias sin base científica. Pero, oye, si te gusta la película de desastre más loca escrita hace miles de años, esta es tu historia. Así que la próxima vez que alguien te hable del diluvio, recuerda, es la historia de cómo un Dios con mal genio, un hombre de 600 años y un arca imposible intentaron reiniciar el mundo. ¿Y tú crees que esta historia tiene sentido o solo es un cuento para mantenernos en línea? Fin del diluvio. Y aquí tenemos el gran final del diluvio, la parte donde Dios, después de arrasar con todo, decide que ya fue suficiente y se pone a arreglar el desastre que él mismo creó. ¿Por qué? Claro, nada dice omnipotente, como tener que esperar 150 días para que el agua baje y todo vuelva a la normalidad. Así que imagina la escena. Dios, que había estado ocupado borrando la vida del planeta entero, se acuerda de Noé y de su zoológico flotante. Uy, esos que, mejor les ayudo, piensa. Y manda un viento fuerte para que el nivel del agua empiece a bajar. Se cierran las fuentes del océano y las compuertas del cielo, términos que suenan más a manual de fontanería celestial que a algo serio. Y empieza el lento pero seguro drenaje del planeta. Después de 150 días, sí, casi medio año bajo el agua, ni más ni menos, el arca encalla en las montañas de Ararat. Porque, claro, no iba a quedar flotando para siempre, ¿no? Eso sí, las montañas estaban cubiertas por agua y las pobres cumbres asoman tímidamente hasta el mes 10. Imagínate el panorama. Un mundo entero bajo el agua, menos esa pequeña embarcación gigante y unas montañas mojadas. Luego viene la parte que es prácticamente la precuela del palomo mensajero. Noé, el listo, abre una ventanita para soltar un cuervo a ver qué onda. El cuervo vuela de acá para allá, pero no parece muy útil más que para molestar. Después suelta una paloma que vuelve porque, sorpresa, todavía no hay donde posarse. La pobre paloma se convierte en la versión animal de ¿y ahora qué hago? Pero Noé no se rinde. Espera otros 7 días. Suelta la paloma otra vez y esta vez vuelve con una rama de olivo en el pico. Albricias, la señal de que el agua está bajando. Es como recibir un mensaje celestial en forma de ramita verde y después de otra semana suelta la paloma por tercera vez y esta vez no vuelve. Lo que para Noé es la prueba definitiva de que la tierra ya está seca y lista para que todos salgan del arca y sigan con sus vidas. Finalmente, en el año 601 de la vida de Noé, sí, porque la gente vivía siglos. No importa la lógica. El primer día del primer mes, las aguas ya se habían secado casi por completo. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba completamente seca. El apocalipsis acuático termina oficialmente. Ahora, un momento para cuestionarnos. ¿De verdad alguien cree que un Dios todopoderoso necesitará casi medio año para que el agua baje? ¿Qué clase de poder es ese que no puede hacer que la tierra se seque en un par de horas o minutos? Y Noé, el héroe esperando pacientemente a que una paloma le traiga noticias cuando podría haber usado, no sé, un satélite o algo más moderno. En fin, esta parte del relato es tan absurda como tierna, con un Dios que parece más un jefe despistado que un creador divino y un Noé que hace de cartero animal para asegurarse de que el planeta esté listo para la siguiente temporada. ¿No te dan ganas de preguntarle a Noé? Oye, ¿y no te aburriste un poco ahí dentro del arca? ¿O qué hiciste con toda esa madera después? Pero bueno, mejor no, que estas preguntas no tienen respuesta en este cuento que parece más una fábula para niños que un relato histórico. Noé sale del arca. Entonces dijo Dios a Noé: el gran momento de liberarse del arca. Después de casi medio año de encierro con un zoológico ambulante y una familia numerosa, Dios le dice a Noé: bueno, ya estuvo bueno. Salgan todos y pónganse a reproducirse como conejos, que este planeta necesita vida otra vez. Así que Noé, con su mujer, sus hijos, sus nueras y todo el combo animal ponen pie en tierra firme. Y ojo que los animales salen organizados por especies como si fueran a una reunión familiar o un desfile bien ordenado. ¿Se imaginan a los leones haciendo fila? Porque la historia no nos cuenta el caos interno del arca, pero seguro que no fue tan civilizado.
Luego nuestro héroe carpintero y aparentemente sacerdote improvisado construye un altar y comienza a sacrificar animales puros para hacer un holocausto a Dios. Sí, porque después de haber borrado casi toda la vida, resulta que Dios se siente mejor con un buen aroma a carne quemada, la clásica ofrenda para calmar al jefe enojón. Sí, y aquí viene el momento de la paz. Dios, que antes estaba a punto de mandar otra catástrofe, decide que ya no va a maldecir la tierra ni destruir a todos los seres vivos otra vez. No, no. Ahora promete que mientras el mundo exista habrá ciclos naturales. Siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¡Guau! ¡Qué promesa tan profunda! Como si alguien pensara que eso no era obvio o que un Dios tendría que recordarlo. Pero claro, no se olvida de recordarnos que, aunque promete no destruir todo otra vez, el ser humano sigue siendo un desastre con intenciones perversas desde joven. Así que básicamente el mensaje es, te salvo, pero no te confíes porque igual eres un desastre y yo lo sé. Ah, yo lo sé. Ahora, un par de reflexiones para el cerebro crítico. ¿No es un poco irónico que un Dios todopoderoso tenga que hacer un pacto con un hombre después de destruir el planeta? ¿No podría haber prevenido todo el desastre desde un principio? ¿Y ese altar y sacrificios que son? ¿Una especie de soborno divino para que no vuelva a mandar otra inundación? En resumen, esta parte del relato es como un happy ending a medias. La humanidad tiene otra oportunidad, pero con la amenaza latente de que el Creador sigue vigilando y juzgando, todo envuelto en una narrativa que mezcla castigo, perdón y promesas vagas que suenan más a política que a divinidad. Así que cuando te cuenten esta parte, recuerda, Noé sale del arca, hace un sacrificio para calmar al Dios enojón y el mundo sigue girando con sus estaciones. Porque, aunque Dios es poderoso, también parece necesitar buenas vibras para no mandar otra catástrofe. ¿No es todo un drama divino? ¿Digno de una serie de Netflix? Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en Firmeza. Quiero agradecerles de corazón por todo el apoyo, por cada like, comentario y por compartir este espacio donde podemos cuestionar, reírnos y pensar sin tapujos. Sin ustedes esto no tendría sentido. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita y traer a tus amigos curiosos para que juntos sigamos desmontando mitos y buscando la verdad con humor y firmeza. Recuerda siempre, la duda no es el enemigo de la verdad, sino el primer paso para alcanzarla. Nos vemos en el próximo capítulo.